No solo las dos guerras mundiales han cambiado el mundo, hay otras cosas que han cambiado mucho el mundo, como por ejemplo el 11 de septiembre en seguridad, pero no habíamos tenido una pandemia y menos en nuestra época. Tenemos al doctor Plutarco Arias, al doctor José Joaquín Puello y al doctor Salvador Martínez. El doctor Arias tiene un libro que se va a hablar de él, pero lo que nosotros queremos llevarle un poco de sosiego a mucha gente que a veces piensa que muchos males que estamos padeciendo son productos de efectos colaterales que se han producido a raíz de vacunaciones o de haber padecido el COVID. También tenemos la otra parte, algunas personas que desconocen que muchos problemas que pueden estar confrontando son productos de haber tenido el COVID o de haber tenido vacunaciones. Eso es difícil porque tener el privilegio de tener un libro que ha recopilado información es difícil aquí en República Dominicana, sobre todo en tan poco tiempo. Es decir, que vamos a hablar y quisiera comenzar por conocer si fue Secanot, doctor, el lugar donde más COVID se recibió o se recibieron pacientes en los últimos 4 años. Sí, así es. Tuvimos dos de nuestros hospitales totalmente llenos. Teníamos el Secanot en principio con unas 37 camas. Después agregamos 32 camas más y después agregamos 36 y 60 camas más. Doctora? Pero debo decir lo siguiente, de toda esa cantidad de camas, hubo 96 camas que nunca utilizamos. O sea que las primeras camas que nosotros preparamos, sí las utilizamos. Fue un centro que recibió miles de pacientes, que por cierto, quiero decirte, Julito, que no se menciona la cantidad de médicos y enfermeras que contrajeron el COVID y que murieron de COVID. De COVID. Quiero rendir en homenaje a esos compañeros. Así es. Doctor Martínez, pensábamos que era una enfermedad exclusivamente del sistema respiratorio, es decir, que el virus solamente afectaba el sistema respiratorio. Sin embargo, después hemos visto que ha habido efectos en otros sistemas, específicamente en el sistema circulatorio, en el corazón, en la coagulación, etcétera. Realmente ya hoy día, ¿cuáles son el principal daño permanente que pudo haber ocasionado el COVID? Sí, si bien inicialmente los daños efectuaron a nivel respiratorio por la forma en que se transmitía la enfermedad, es evidente que se convirtió en efecto sistémico. En medicina sistémico afecta a todo el cuerpo. Los daños iniciales fueron a nivel del pulmón, que es el órgano que manda la sangre a todo el cuerpo. Posteriormente, el segundo gran daño era a nivel cardiocirculatorio, afectando al corazón y los vasos de transmisión de sangre. Y ya se supo y se sabe que sus efectos afectaron a todo el organismo. Pero hay una parte muy importante del COVID que dejó muchas huellas, que son los efectos psicológicos que igualmente produjo la enfermedad por el aislamiento, por el desconocimiento de que no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y se sabe que durante el periodo más álgido de la enfermedad, aproximadamente un 25 a 40% de los individuos tuvieron o síndrome de postestrés o depresión o ansiedad. Se afectó mucho a los jóvenes de entre 20 a 24 años de edad, y también se sabe que actualmente la tasa de individuos que ha tenido problemas, por ejemplo, a nivel neurológico después del COVID, específicamente con pérdida de memoria, es por encima de un 15%.
Hoy en día, al día de hoy, muchos individuos que contrajeron el COVID en el año 2020 están teniendo problemas cardíacos, con fallas cardíacas importantes, producto de la enfermedad. Y todavía no sabemos todo del COVID, porque es una enfermedad prácticamente desconocida para nosotros. ¿Por qué? Porque en medicina el histórico de una enfermedad son más de 10 años. Tenemos 3 apenas. Doctor, hay cosas que están bien establecidas. Por ejemplo, el COVID, donde más estrago ocasionó, es en personas de edad avanzada. También han surgido algunas hipótesis, teorías que tienen que ver, uno, con el daño de la enfermedad, otro con el daño del tratamiento, otro con el daño de la vacuna y otro con el daño de la forma en que se comercializó la vacuna entre fábricas y gobiernos. Supongo que el doctor Plutarco Arias tuvo la oportunidad, porque veo que por el grosor hay más de 500 páginas en ese libro, ¿verdad? 732 páginas. Sí. Doctor, ¿qué área usted pudo cubrir en el libro? Yo la cubrí, De lo que acabo de mencionar. yo cubrí prácticamente todo lo que era el área, porque a mí me tocó ser parte de la dirección de el jefe de campaña del candidato que iba a ganar las elecciones en ese momento. Entonces me tocó hacer sugerencias desde ese ámbito, desde ese lugar, hacia lo que había que empezar a hacer con el cierre de fronteras. Finalmente me tocó, siendo neumólogo a la vez en ejercicio, me tocó, aparte de eso, trazar todas las políticas que se iban para enfrentar el COVID, porque si no había salud, no había economía. Entonces teníamos, el presidente me decía, si no hay salud, no hay economía, tenemos que salvar a la gente y después empezar en la economía. Este país que lo veamos prácticamente en la ceniza y que pudo levantarse como el ave fénix en su momento, nos dio la oportunidad a nosotros de escribir, entonces ya como ministro de Salud, después como presidente de la Sociedad de Neumología inmediatamente, saliendo del Ministerio de Salud, y posteriormente como neumólogo también, o sea, me enfrenté a todas las situaciones y vi el post-COVID. Estoy viendo el post-COVID ahora y estoy viendo 2 y 3 pacientes del número que veo con síndrome post-COVID claramente. Hay muchos daños, incluso cuando usted preguntaba anteriormente, hay muchos daños neurológicos y el doctor José Joaquín Pollo está aquí, la sustancia amiloide a nivel cerebral, el problema de transmisión, de transporte de sodio con el problema cardíaco. En un momento hubo daños que usted planteaba ahorita, hubo daños que se produjeron con el uso de los medicamentos en un momento dado. Hay países como en Europa, los Países Bajos y España, hablaban de 16.000 muertes prematuras que se produjeron en un momento por el uso de medicamentos que en un momento no se sabía. El misma prolongación del QT a nivel con la hidroxicloroquina y la citromicina produjo muchos daños, pero al fin y al cabo no sabíamos lo que teníamos entre manos. Sí, los medicamentos que se usaron, como decía el doctor Martínez Selmo, en un momento dado no tenemos todavía esa relación clara de qué fue lo que mejor nos fue, pero sí nosotros que nos atrevimos los dominicanos a enfrentarlo con valentía, con gallardía. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero resaltar la presencia constante en Secanot y en lo que es la Sociedad Sanitaria AIBAR, que es el director de la Sociedad Sanitaria AIBAR, el doctor José Joaquín Puello, que estuvo ahí día y noche, no importó lo que pasara ni su edad. Él es joven, de espíritu, igual que nosotros, pero él no le importó lo que pasara con su edad y se la jugó ahí. Y eso hay que resaltarlo. Y está aquí con nosotros hoy. A la primera persona yo le dije, doctor, vamos a escribir un libro en Santiago, en el Gran Almirante. Me dijo, vamos, empieza tú. Empezamos y realmente hay varios coautores, hay gente, ahí están todas las vivencias de los médicos, ahí está la incertidumbre de los médicos antes de empezar. Ahí en ese libro está, además de eso, hay una cosa muy importante, que es quedó al desnudo el sistema de salud, no el dominicano, en el mundo entero. Y quizás nosotros fuimos los mejores en un momento dado. Nos pusimos al nivel de las grandes ligas, no como el escogido en aquella vez, sino como las águilas del momento. Y nos pusimos, Julito, nos pusimos a nivel de las grandes ligas en un momento dado. Y la MLB nos felicita a nosotros, lo dice Junior Novoa en un documental que teníamos presentando, por el hecho, por lo bien que lo hicimos, la MLB, igual que la sociedad, que la Organización Mundial de la Salud, hay una página donde hay la carta donde ellos señalan lo bien que lo hicimos y realmente eso a nosotros nos llenó de orgullo, satisfacción de que esas organizaciones de tanto nivel, de tanto poder internacional, nos valoraran a ese nivel. O sea, nosotros enfrentamos, y ahí está todo, ahí hay una cosa la página 507, usted lee la parte
hasta la 537, que lo escribió Maribel Jorge, del post-COVID, y usted ve todo lo que hay, pero usted se va a la página donde escribió el doctor Fernando Sánchez Martínez, que nos iba a acompañar hoy. Quiero pedir excusa por él, porque le empezó un virus ayer y me dijo que no iba a venir por eso, para no contaminarnos nosotros, y se quedó en casa. Y él nos habló de la parte psiquiátrica de una manera magistral. Igualmente, Salvador Martínez Sermón nos señala en su capítulo, en el número 2, nos señala cómo surgió el COVID, cómo surgió el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, y cómo, hacia dónde vamos, qué podía pasar, qué fue lo que pasó con la elección del presidente de la OMS en ese momento, qué permitió que el virus saliera hacia afuera. Y más adelante hay un capítulo muy interesante de un médico visto en el exterior, del doctor, hay que para llorar casi, el doctor Francisco Álvarez Aquino, de 40 páginas lo escribió, es el capítulo más largo que tiene el libro. Pero es interesante, como él dice, ¿cuántos se murieron latinos, hispanos, que no tenían acceso a los servicios de salud? Y ese número que se murió, dice, es sumamente interesante. Dice, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque no tenían seguro, porque eran ilegales, porque ellos tenían limitaciones para hacer hasta la consulta, la teleconsulta. Y eso produjo esa mayor mortalidad, que todavía no se han contado los que se murieron de hispanos e ilegales en Estados Unidos. Sí. Hay algo que yo quisiera acotar. Los daños del tratamiento del COVID no fue tanto por los tratamientos adecuados que se hizo frente a la enfermedad. Fue por la invención de cada individuo que creía que tenía tratamiento específico para manejar la enfermedad. Se utilizó de sustancias derivadas del cloro, medicamentos que eran de uso veterinario, e incluso hubo países como Brasil, Perú, Bolivia, donde los tratamientos eran insólitos. Bien. Y esos daños fueron los más importantes, no los daños producidos por los medicamentos o tratamientos adecuados. Bien. Hay algo, yo quería Julito, bueno. Doctor, a los cuatro doctores, realmente una enfermedad que no conocíamos, una pandemia que no teníamos experiencia, dos gobiernos que coincidió con una transición. La pregunta es, comenzando con el doctor Cuello, ¿se hizo todo lo posible y los dos gobiernos hicieron las cosas que debieron hacer? Y más, y más. Y solamente, claro, solamente habría que decir que los dos presidentes, pero sobre todo a quien más le tocó el lío fue el presidente Abinader. Pero digo yo, Julito, ¿tú te imaginas, o los médicos que estamos aquí, que el presidente Abinader se sentaba en una silla, él no sabe nada de virología, nada absolutamente, a oír, Plutarco, bueno, y Salvador, a oírnos a nosotros hablar, que tampoco sabíamos gran cosa en un momento determinado? Entonces, eso fue un punto de inflexión importante en la lucha contra el COVID. Ahora bien, probamos muchos medicamentos hasta que nos dimos cuenta de cosas que hoy ya sí sabemos. ¿Por dónde entra el COVID? El COVID entra por el nervio olfatorio. De los 12 pares craneales que hay en la economía humana, los 12 pares craneales, para la gente que nos está viendo, los numeramos del 1 al 12. 10 pares craneales recibían el COVID. Entre ellos, uno muy importante, el número 10, que es el neumográfico, el vago es el que inerva el corazón y los intestinos. Sí, entonces, yo no tengo ninguna duda de que nosotros lo hicimos muy bien, pero hay también que recordar que ni siquiera pruebas teníamos. Sí. Aquí tuvimos que estrenar las pruebas. Y también le dije a los cuatro, porque quiero saber si la seguridad social tampoco estaba ahí. Mermó mucho la economía de la seguridad social y creo que la práctica médica privada tampoco se benefició mucho de esa pandemia. Doctor, ¿es así? Es así, es así. La mayoría de los pacientes serán atendidos en los centros hospitalarios del Estado, sí, porque eran los que tenían las herramientas más importantes, excepto algunos casos en particular. Pero hay que también decir que mucha práctica privada también generó muchos grandes recursos para quienes manejaron COVID. Y eso hay que ser totalmente honestos, de que hay muchos pacientes que iban a nivel privado a tratar de buscar cura para su dolencia en cuanto al COVID, debieron hacer una gran erogación de recursos. Pero eso no fueron la mayoría de los médicos. La mayoría de los médicos
como el doctor Joaquín Puello, como Plutarco Arias, un servidor, trabajamos en hospitales, que no fueron la mayoría de los médicos que manejaron el COVID. Y yo voy a destacar algo. Bueno, el doctor preguntaba la seguridad social. Bueno, la seguridad social fue una especie de canal para mantener el financiamiento. Pero finalmente quien financió todo el COVID fue el gobierno dominicano, que los fondos que se tomaron de la Tesorería de la Seguridad Social, de un fondo que se llama Fondo de Cuidado de la Salud, más de 5.000 millones de pesos que se tomó en ese momento, que se tomaron de ahí, el gobierno los repuso para que el sistema de seguridad social, desde el punto de vista del Seguro Familiar de Salud, no quedara descapitalizado. Entonces, ese dinero se tomó para pagar los manejos de los pacientes en clínicas y hospitales o los medicamentos que se estaban utilizando por parte de las ARS, pero al final de cuentas no salía del per cápita que recibía regularmente una ARS, sino que era un fondo reponible para las ARS desde ahí, y que una vez subyugada la pandemia, el gobierno vuelve y repone ese dinero a la seguridad social. Sí. Esa es la grandeza de lo que hubo en términos de financiamiento. Bien, doctor Arias, la razón del libro, el libro lo escribe el neumólogo o el presidente de la asociación. O el ministro. El libro lo escribimos un grupo de médicos, no solamente yo. Hay 7 capítulos en la introducción, pero cada uno escribieron un capítulo. El doctor José Joaquín Puello habla de la parte neurológica. El doctor Salvador Martínez habla del umbral de la noche, de aquella larga noche cuando empezó el COVID aquí, aquel discurso del presidente Medina. Y después de eso yo quiero dar una respuesta también a lo que dijo el doctor anteriormente. Esos 5.000 millones pagamos nosotros solamente a los laboratorios por diagnóstico, sí. Finalmente, cuando pasamos de PCR antígeno, solamente. O sea que realmente, pero la Seguridad Social fue un canal y la ARS para que nosotros pudiéramos entrar al proceso, que ya lo había dejado el doctor Sánchez Cadena, que hay que reconocerle también lo difícil que fue para él ponerse esa bota en el momento que llegó aquel virus desconocido. O sea que también quiero señalar esa parte. Y quiero señalar, mira, aquí está el doctor Alfredo que me acompaña, que estuvo en alto costo, y los medicamentos que llegaron de alto costo para los pacientes en ese momento fueron bastante, con mucha calidad, con un buen ejercicio. Y todo lo que se hizo fue lo posible. El presidente Abinader, decía el doctor Puello, no sabía, pero cuando yo llegaba a la oficina del presidente Abinader, que me llamaba a las 3 de la mañana normalmente, y en la tarde, para ver cómo íbamos, me decía, ya le había leído todo lo que salía en el mundo, ya lo había leído cuando nosotros llegamos donde él. O sea que había que ir preparado, bien armado para dar respuesta a esas cosas. O sea que realmente, y hay que valorar la actitud que él tuvo con el asunto de las vacunas. Las vacunas hicieron su trabajo, las vacunas hicieron su papel. Las vacunas debilitaron un momento al virus y se convirtió después en Omicron, y el Omicron fue más fácil de manejar. Y de la parte más difícil de la crisis, que fue cuando se tomó el poder hasta que apareció la vacuna, porque la vacuna apareció en el nuevo gobierno, en el otro era la prueba. ¿Qué tiempo usted tuvo de ministro? Yo estuve desde más de un año. Yo estuve desde el 7 de julio, voy a decir realmente, porque yo preparamos todo el programa del 7 de julio que vamos a hacer para enfrentar el COVID, hasta el 26 de febrero. Ya había puesto mi cargo a disposición del presidente, estaba un poquito cansado, y entonces y agotado en términos de salud, y eso me hizo que me armara un poquito ya la calidad. Pero cuando yo dejé la vacuna puesta y hice toda la promoción de la vacuna, entonces me fui. Pero realmente el trabajo que se hizo fue extraordinario. Reconocer el trabajo que hizo el Gabinete de Salud y el presidente Abinader, que asumió la responsabilidad de comprar la vacuna porque no nos llegaban la vacuna de Pfizer. La vacuna de AstraZeneca no iba a llegar en 3 semanas. Pero nos llegaron un poquito delante las 75.000 dosis para la primera línea de defensa, y después de ahí arrancamos. Yo pienso que el libro se escribió en todo lo que tiene que ser, que tiene que ver con todo lo que fue el COVID en República Dominicana. Es el primer libro que hay en América escrito, es el primero, para que ustedes sepan, y cuidados y más allá. ¿Qué es lo que lo hace sentir más bien que hay en este libro? Ese libro tiene todo lo que es el COVID, desde la llegada del ministerio. El único neumólogo que ejerció en el mundo como ministro de Salud fui yo, y el primero que asumió en transición fui yo, Carlos. O sea que eso es importante para que ustedes sepan hasta dónde llegamos. Pero no solamente eso, no quiero decir yo, sino el equipo de trabajo que me acompañó. Y el equipo de trabajo que escribió ahí
todos tuvieron parte que tienen que ver con lo que fue el COVID en todos los sentidos de la palabra. Ahí hay gente de biotecnología del país, ahí hay gente de todos los niveles, muchos neumólogos, infectólogos, hay intensivistas, o sea, ahí está todo. Y el libro anda en su segundo volumen, donde el doctor Pollo también escribirá su capítulo y Salvador también, para el próximo año. Porque nosotros vamos a seguir, o sea, estamos viendo lo que está pasando con el post-COVID ahora, señores. Los síntomas post-COVID son tremendos. Y lo que está pasando ahora... ¿Le llamamos síntomas post-COVID o long COVID? El long COVID, el long Sí, COVID. sí, Pero sí. bueno, estamos en la época post-COVID, pero estamos con el famoso long COVID o COVID persistente, que está dejando mucho daño a nivel, o sea, a nivel muscular, los pacientes se infectan. Después que tú tienes 12 semanas que te dio COVID una vez, otra vez, por segunda o tercera vez, ya a las 12 semanas los anticuerpos vuelven y bajan y te puede dar COVID cuando sea posible. O sea que eso está todo descrito ahí en ese libro. Y la debilidad y la posibilidad, el reforzamiento, la importancia que tienen en este momento los linfocitos T y los linfocitos B para darnos la posibilidad de recomponernos frente a cualquier infección que llegue o a los anticuerpos que en un momento dado nos pongamos, como son las vacunas, o sea, la inmunidad adquirida. Ahí hay un dilema ahora, porque ¿verdad? Se está hablando de continuar con la vacunación. De hecho, en los Estados Unidos se está proponiendo que ahora, con la entrada de la temporada de influenza, haya vacunaciones masivas, tanto de COVID como de influenza. E incluso ellos, como tienen su sistema derrochador, yo lo llamo así, están mandando alrededor de, creo que son 300 millones de pruebas caseras en disponibilidad para la población, después de haber distribuido más de 1 billón de pruebas caseras en un momento dado. O sea, debemos continuar con vacunación, vamos a crear una vacuna constante, tantas discusiones que hay a nivel mundial de los efectos posibles que estén teniendo la vacuna o no. O sea, ¿debemos continuar con la vacunación, sí o no? Primero te voy a empezar por la parte última. 3.4%, 3.5% son los efectos adversos de la vacuna. Cualquier vacuna te puede producir efectos adversos, fiebre, dolor muscular, etc. 3 a 4% llegaron entre trombosis de seno venoso profundo, trombosis cerebral, o sea, trombosis pero eso es efecto secundario en el corto plazo. Eso a corto plazo. Porque entonces, todavía en el mediano y largo plazo estamos en discusión. Ahora te voy a decir, ahí hay 1.934.000 pacientes estudiados por el Colegio Americano de Cardiología, que están escritos también en uno de los capítulos ahí, de la parte última mía. Entonces, de esa última parte, de eso habían vacunado un porcentaje muy bajo, eran 55% hombres y 45% mujeres. Ese grupo que se vacunó, solamente de esos 13.000 pacientes, de esos 1.014.000, tuvieron efectos adversos mayores o menores. Los efectos adversos mayores tuvieron en los que no se vacunaron, 1.2 solamente se vacunó. De esos 50 y tanto por ciento se vacunó, 54 tanto por ciento se vacunó totalmente, y los que se vacunaron parcialmente con 2 vacunas o cuando no se vacunaron, los efectos adversos fueron mayores y la mortalidad mayor. Sin embargo, todos estuvieron asociados a hiperlipidemia, a obesidad, a uso de juca y estupefacientes. Hay 61.000 jóvenes estadounidenses que pasaron o a intensivo o murieron porque usaban juca, vape, o que le pasó, o eran obesos, o eran hipertensos. O sea, Doctor, no quiero dejar pasar el programa sin que se haga un reconocimiento a usted, porque fue de los pocos casos en que se vio un reconocimiento a la administración anterior. En el caso de tanto del Tecanot, que el doctor Puello hizo que el presidente dijera todos los que tenían que estar aquí no están, y en el caso que usted le hizo el reconocimiento a Sánchez Cárdenas. Es decir, que no entraron en el dime y direte del gobierno anterior, sino que si tuvo éxito eso, fue porque hubo una eliminación del dime y direte. Carlos. La Sí, medicina, precisamente. déjame decirte, la Sí, medicina doctor. es proactiva. Entonces, todos los días nosotros, Willamo, encontramos algo nuevo. Ustedes saben lo que acaban de encontrar en este momento, que las partículas del virus que se quedan en el cerebro sirven de estímulo al sistema inmunitario. Ajá.
Entonces, estamos frente Es un a efecto bueno, positivo. Julito, O sea, todo- siguen provocando. creando claro, anticuerpos. William, es que A ver. todos los días tenemos informaciones importantes y como dice Plutarco, las comorbilidades. Cuando hay una combinación del virus, por ejemplo con la aspergilosis, que tiene un nombre, en medicina tiene un nombre, se llama síndrome de Patronage-Turner, cuando se unen los dos, con el virus con una comorbilidad, es terrible, pero todos los días aprendemos, y lo puede decir Plutarco y Salvador, todos los días aprendemos algo del virus. Hay algo que yo me inquieta. Se está hablando mucho de los efectos secundarios de la vacuna o del COVID. Es importante porque la gente hizo muchas elucubraciones con la infodemia muchas informaciones que hubo durante el COVID. Cada cual era covidólogo. Cada dominicano sabía más de COVID que los... En el mundo, vamos Sí, a decirlo así. Pero hay algo que me preocupa. La gente dice, los que no nos vacunamos nos ha ido mejor que los que se vacunaron. Porque ahora se sabe que los que se vacunaron, le dio COVID, están muy fastidiados. Si no se hubiese hecho una vacuna récord en 10 meses, que fue la vacuna de Pfizer, muchos de los que estamos aquí en este estado no estuviésemos sentados. Así es. Doctor, pero también hubo una vacuna china que fue la que llegó primerito también y sí. fue la que nos sacó de apuro, por lo menos. Yo no lo sé todavía. Hay estudios posteriores que los chinos hicieron dos vacunas importantes, la Sinopharm y la Sinovac. A los morenitos nos mandaron la Sinovac. Los estudios posteriores demostraron que no generó tanto anticuerpos como nosotros pensábamos y no nos defendió tanto como nosotros creemos que nos defendió. Y los daños que hay después del COVID no son achacables, la mayoría de ellos, un porcentaje muy poco a la vacunación. Sí, es importante. Yo quisiera, tú terminaste. Sí, el resto de daños es lo que nos dejó el COVID a nosotros. Las micropartículas proinflamatorias que nos dejó en nuestro cuerpo, que todavía no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y sin saber todo lo que nos puede hay una pregunta haber que- causado las cosas que la gente tomó Hay independientemente. una pregunta que me quedó a media con el doctor Jacín ahorita. O sea, mira, hay una parte que es muy importante. Las variantes que hay ahora de Omicron no están cubiertas por la vacuna actual, se dice. Oh. Y los pacientes que se dan muy fuerte ahora el COVID, puede ser que sea hasta cualquier, una de las variantes Delta, cualquiera que puede ser, de las diferentes que de la de principio. Y otra cosa muy importante que yo creo que es perentorio señalar, es los efectos secundarios. Señores, el insomnio tiene 2 años y la gente no duerme después que le dio el COVID. La caída de pelo, o sea, hay gente, o sea, los datos, la fatiga muscular, la encefalitis miálgica con síndrome de fatiga crónica es tremenda. La gente se siente cansado después que sube 2 escaleras. Hay gente que eran asmáticos, se han puesto ahora, se han colocado en una parte muy importante, que es que esos asmáticos eran pequeños, hace 20 años que estaban controlados y ahora se han exacerbado. Y una cosa más importante todavía son las secuelas funcionales respiratorias que ha dejado el COVID, señores. 80% de los pacientes que tuvieron COVID leve, que ese es otro gran problema. Por eso hay que hacer una buena historia clínica ahora y preguntarle, ¿te dio COVID? ¿Qué tal? ¿Estuviste hospitalizado? No. Lo que le dio COVID leve, lo que le dio COVID severo, 80% tienen síntomas de fatiga crónica todavía y encefalitis miálgica, etcétera. Los que le dio COVID severo, hay un porcentaje de un 13%, moderado, de un 13%, y lo que le dio COVID leve también hay otro porcentaje bastante importante, que están dando 7 a 10%, de que sienten los síntomas propios de la long COVID, COVID persistente. Pero una cosa más importante son las secuelas pulmonares. Miren, yo estoy viendo que 80% de los pacientes que tuvieron COVID severo ahora mismo tienen por debajo de 80% la difusión. O sea, la difusión consiste en el paso de oxígeno desde el pulmón hacia la sangre, captado por la hemoglobina en un momento dado, y son lo que producen la cianosis, la disnea, lo que producen los síntomas propios de dificultad respiratoria. Entonces, esos pacientes tienen una debilidad monstruosa que nosotros estamos viendo, que a los 6 meses hacemos una prueba de difusión otra vez y nos suben un 10%. Después nos van subiendo, al año le hacemos la otra prueba, nos sube a un 20% y ya estamos más cerca. Si tenían 60, están en 80 y van subiendo poco a poco un 10%. Por eso se recomienda que ellos le hagan prueba a los 6 meses,
a los 12 y a los 24. Quiero terminar la parte de mi intervención con una cosa muy importante. Todas las secuelas respiratorias, todos esos virus que usted está viendo que están produciendo neumonía en pacientes jóvenes ahora de manera extravagante, todos esos accidentes cerebrovasculares que están produciendo, todos esos infartos que están produciendo, todo tiene que ver con el daño que dejó el COVID. El daño endotelial vascular que dejó el COVID, que se describe magistralmente la doctora Sara Marti ahí en uno de los capítulos, es espectacular. Y el daño que ha dejado eso es tan tremendo, tan grande, que es para nosotros darle mucho seguimiento. Estamos viviendo con COVID, lo dice ahí la OMS claramente en una de sus declaraciones después del 2022. Dicen ellos en el 2022 todavía estaban muriendo 10.000 personas con COVID o asociadas con las comorbilidades que dejó el COVID. Bueno, doctor, definitivamente el tiempo se nos fue. Tenemos que leer el libro. Díganos dónde se consigue el libro. Creo que hay una historia ahí. Me imagino que gran parte del público va a estar dentro del sector de la salud por el tema de descripciones clínicas, etcétera, que hay y de cómo ha progresado, que no vamos a involucrar ni al presidente Abinader que se ponía a leer, porque yo creo que bueno, los médicos volvimos a leer en 5 meses más que lo que leímos en la carrera entera de medicina, porque había que leer todo lo que salía. Sabía más que nosotros al final de cosas. Yo quisiera que doctor, que ya no tenemos el tiempo. El doctor Joaquín Puello le va a hacer la exhortación. El libro aparece en Amazon, encuesta, aparece, nos pueden llamar a nosotros mismos y lo vamos a conseguir en cualquier sitio. Ahí le voy a traer 3 ahora a ustedes. Bueno, el doctor Puello te puede decir lo que es el libro, el texto, es una enciclopedia. Sí, Gracias. No es un bien. libro, es una enciclopedia Exacto. resumida. Así es. Sí, está bien. Perfecto. Bien, lamentablemente no tenemos tiempo para más. 3 maestros de la medicina hablándonos acerca de todo lo que son esos hallazgos importantes del COVID y sus consecuencias y repercusiones. Gracias al doctor Plutarco Arias, expresidente de la Sociedad Dominicana expresidente de la Sociedad Dominicana de Neumología. José Joaquín Puello, neurólogo, director del Departamento de Neurociencias del Centro Cardio-Neurooftalmológico y Trasplante Secanot, y Salvador Martínez Selmo, neumólogo. Maestro de la medicina, los 3. Los 3, claro. Así es.